Tú y yo vivimos en una galaxia. Nosotros, el planeta Tierra, todos los miles de planetas que conocemos, todas las estrellas que ves cuando miras al cielo así sin telescopio, todo esto forma parte de una galaxia espiral que se llama la Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra galaxia, es donde nosotros vivimos. En el universo hay un montón de galaxias, y con un montón me refiero a una auténtica animalada. O sea, hay un paper de 2016 que dice que hay como 2 billones hispanos de galaxias, y eso solo hasta Redshift 8, o sea que las galaxias que yo estudio ni siquiera cuentan. O sea, es que es una auténtica burrada, hay un montón. Es que el universo es muy grande. Las galaxias son conjuntos de estrellas, gas, polvo, materia oscura, cosas varias que se juntan por atracción gravitatoria y viajan juntas por el universo como si fueran una sola cosa, así sin deshacerse. ¿Qué pasa cuando 2 galaxias se acercan? Pues aquí es la ley del más fuerte. Hay como una especie de combate a muerte que yo os voy a contar y la galaxia más fuerte y poderosa se merienda a la pequeña. Pues nuestra madre, la Vía Láctea, aquí donde nosotros vivimos, hace muchos años se merendó a su galaxia satélite, que en verdad no era tan pequeña. Y por si no fuera suficiente bullying hacia la pobre galaxia, los científicos hemos decidido llamarla Salchicha. Hoy os voy a contar la historia de este trágico evento. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió hace miles de millones de años y cómo sabemos que esto realmente ha ocurrido? ¿Cómo lo hemos descubierto? Las galaxias pueden tener muchas formas. Las hay redonditas, las esféricas, espirales, lenticulares, las hay con barra, sin barra. Y si miras muy lejos, tienen forma como de bolas extrañas, porque claro, de aquellas todavía se estaban formando. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene forma de espiral y tiene una barrita en el centro con forma de cacahuete. Y no lo estoy llamando cacahuete porque se esté tratando como a niños pequeños. Es que realmente le llamamos así, peanut bulge. Sin embargo, lo que no mucha gente sabe es que nuestra galaxia no es solo esta estructura espiral plana que vemos. En realidad, hay una esfera gigante que engloba todo este disco espiral, que se llama el halo de la galaxia. El halo está mayoritariamente vacío, pero los pocos objetos que allí hay son muy antiguos. Donde nosotros vivimos, en la espiral, hay de todo. Hay estrellas jóvenes y viejas, incluso muertas. Pero sobre todo hay vida. Es cierto que las estrellas mueren, pero luego vuelven a nacer, resurgen de sus cenizas. Es por esto que también hay estrellas jóvenes. Esto es así porque donde nosotros vivimos, en la espiral, hay gas, hay mucho gas, y este es el responsable de crear estrellas nuevas. Sin embargo, en el halo esto no es así. En el halo no hay casi gas, está completamente seco, entonces no puede crear estrellas nuevas. Las estrellas que allí viven llevan ahí gigaaños, es decir, miles de millones de años. Son casi tan viejas como la propia galaxia. Entonces, si yo ahora quiero descubrir el pasado de la galaxia, ¿a dónde miro? ¿Qué estrellas elijo para estudiar? Pues tendré que estudiar el halo, que es donde están las estrellas más antiguas. Igual que un arqueólogo en la Tierra, si quiere investigar el pasado de la humanidad, no se va al centro de Nueva York a estudiar los rascacielos. Se irá a un lugar deshabitado que tenga pocas construcciones recientes, de modo que las construcciones más antiguas estén menos alteradas y sean más fáciles de encontrar, ¿no? Pues de la misma manera no me voy a poner a estudiar el pasado de la Vía Láctea analizando las estrellas del disco espiral. Que sí, que habrá algunas que sean antiguas, pero la mayoría serán jóvenes y no me van a valer. Lo que hago es mirar al halo, que es donde están las estrellas más antiguas, que nacieron cuando la galaxia se acababa de formar y han vivido muchas cosas, nos pueden contar mucho sobre la historia de la galaxia. Pues bien, la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea se fue al espacio en 2013 y se puso a estudiar todas las estrellas que pudo. Aún hoy, 10 años más tarde, sigue ahí arriba trabajando duro. Estudió estrellas de todas las zonas de la Vía Láctea, no solo del halo. A día de hoy lleva ya analizadas 2.000 millones de estrellas, es una pasada. Gaia fue capaz de medir las características de muchas estrellas, y lo que es muy importante para nosotros es que fue capaz de medir a qué velocidad se mueven las estrellas y en qué dirección. Pues en 2018 un grupo de astrofísicos se puso a analizar los datos que Gaia midió en las estrellas del halo de la Vía Láctea. Ellos decidieron estudiar las estrellas del halo porque querían investigar el pasado de la galaxia. Pues ellos vieron que la mayoría de estrellas del halo tienen unas propiedades muy parecidas. Tienen una metalicidad muy baja, es decir, son puro hidrógeno y helio prácticamente, tienen muy pocos metales. Y estas estrellas se mueven alrededor de la Vía Láctea en trayectorias elípticas, algo muy estable y muy tranquilo. ¿Qué pasa? Que de repente se encontraron algo muy extraño. Si miramos este gráfico, el eje Y nos dice la velocidad a la que las estrellas giran alrededor de la galaxia. Vemos que la mayoría de estrellas sí siguen trayectorias circulares, que son estas que están aquí arriba en forma de pelota. Pero se encontraron un grupo enorme de estrellas que no gira alrededor de la Vía Láctea. ¿Veis que el eje Y está en cero? Eso significa que la velocidad a la que giran es cero, es decir, no se mueven alrededor de la galaxia. Lo único que hacen es moverse hacia adentro y hacia afuera, por eso el eje X tiene velocidades muy altas, el eje X es la velocidad radial. Esto es algo súper extraño.
Pues este fenómeno extraño se le llamó Gaia Sausage, porque esta gráfica tiene forma de salchicha. Entonces, descubrieron estas estrellas que se comportan de forma totalmente distinta a las demás estrellas del halo, que en vez de girar alrededor de la Vía Láctea, lo que hacen es ir hacia adentro y hacia afuera. Y quisieron saber por qué. También se dieron cuenta de que estas estrellas tienen propiedades distintas. Tienen más metales que la mayoría de estrellas del halo. Pareciera que vinieron de otro mundo. Pues la única explicación que tiene sentido es que efectivamente estas estrellas vengan de otro mundo. Es muy común y está bien estudiado que las galaxias grandes absorban a las galaxias satélites pequeñitas que giran alrededor de ellas. Es simplemente pura gravedad, no es nada del otro mundo. Pero aunque la Vía Láctea se comiera a 10 galaxias enanas satélite, no es suficiente para explicar la salchicha. Me siento estúpida cuando digo salchicha, pero no me siento estúpida cuando digo sausage. No lo entiendo. Son demasiadas estrellas que se comportan de manera demasiado extraña. Entonces, haciendo simulaciones en el ordenador, lo que sale es que nuestra madre, la Vía Láctea, se ha tenido que comer una galaxia satélite de nada menos que 10.000 millones de masas solares. Es decir, un 1% de la masa actual de nuestra galaxia. Esto ya no es una galaxia enana, esto es una galaxia normalita. Por el estado actual de estas estrellas, sabemos que esto ha ocurrido hace entre 8 y 11 gigaaños, es decir, entre 8.000 millones de años y 11.000 millones de años. De aquellas, la Vía Láctea era joven y el disco espiral donde nosotros vivimos ahora todavía se estaba formando. A esta galaxia que nos hemos merendado la llamamos Sausage Galaxy o Gaia Enceladus. No lo voy a traducir porque si digo galaxia salchicha no me vais a tomar en serio. Hoy sabemos que la galaxia Sausage no solo nos ha dado estrellas, sino también cúmulos globulares, que son pelotas superdensas de estrellas que también están en el halo. Todas las galaxias se forman a base de comerse a otras galaxias más pequeñas, es así como funciona. Las galaxias nacieron siendo muy pequeñas y fueron creciendo a medida que se fueron comiendo a otras galaxias. Esto no es nada extraordinario. El proceso de comerse a otra galaxia se llama merger. Lo interesante es cuando una galaxia absorbe a otra que no es enana, que ya tiene una cierta masa, porque esto cambia completamente la estructura de la galaxia, digamos, absorbedora. Hay veces que una galaxia espiral absorbe su galaxia satélite y se vuelve elíptica. En el caso de la Vía Láctea se calcula que ha habido 6 major mergers, es decir, que la Vía Láctea se ha comido a 6 galaxias satélites grandes. Y si no lo hubiera hecho, hoy en día su estructura sería completamente distinta. La fusión de galaxias en sí y los mergers son procesos muy interesantes. Hoy en día somos capaces de crear simulaciones de cómo ocurren estos mergers. Además, también podemos observarlos en otras galaxias que ahora mismo se están fusionando. Cuando dos galaxias de tamaño similar se acercan, la estructura de las galaxias se deshace por completo debido a lo que llamamos fuerzas de marea, que básicamente significa que las estrellas de una galaxia de repente tienen un cuerpo muy masivo al lado, que es la otra galaxia, y sufren un tirón gravitacional. La gravedad de la otra galaxia las atrae de golpe, y esto deshace completamente las estructuras. Y luego las partes centrales de las galaxias, después de un baile precioso, se acaban fusionando. Pero la galaxia final tiene una forma completamente distinta que las galaxias iniciales. La estructura ha cambiado por completo debido a estas fuerzas de marea. En el caso de la galaxia salchicha, esta galaxia no era tan grande, entonces no deshizo a la Vía Láctea. Pero la galaxia salchicha sí que se deshizo completamente por estas fuerzas de marea. Y vosotros me diréis, pero Alba, yo en esta simulación lo que veo es que la galaxia salchicha ha dejado también estrellas en el centro de la Vía Láctea, no solo en el halo. De hecho, hay bastantes más estrellas en el centro. Entonces, ¿por qué se fueron al halo a buscar a las estrellas de la salchicha? Bueno, pues primero, buena suerte para encontrar algo ahí en la zona central de la galaxia, porque está pero petada de cosas. Sí es cierto que seguramente las estrellas más interesantes y antiguas de la Vía Láctea estén en la zona central, en el bulbo de la galaxia. Pero buena suerte para encontrar algo ahí, porque es que es una región súper densa. Y luego, que estas estrellas no se buscaron. Los científicos que descubrieron la salchicha estaban tranquilamente mirando sus cosas en el halo y de repente se encontraron con esta monstruosidad y dijeron what the fuck. Y es que así funciona la ciencia. Hay cosas que buscas y no las encuentras nunca y te puedes pasar años investigando algo para no llegar a ningún sitio. Y hay veces que sí, que después de mucho esfuerzo pues acabas encontrando lo que buscas y lo puedes publicar. Y hay veces que estás tranquilamente haciendo tu vida y encuentras algo que no estabas buscando y ya está, lo publicas y te vuelves famoso. Es que así es la vida. En fin, esto es todo lo que os quería contar hoy acerca de la galaxia salchicha, cómo la hemos descubierto, cómo sabemos que existió. Y también quería daros una idea general sobre cómo hacemos arqueología galáctica, es decir, cómo sabemos cuál es el pasado de nuestra galaxia si no lo podemos observar. Espero que os haya gustado y os invito a darle like y suscribiros al canal. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao, chao!